Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en nuestro segmento de Por su Salud de este día y hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra casa y aquí en nuestro estudio. El doctor Manuel Maldonado nos acompaña para hablar este día sobre el cáncer de próstata. Vamos a darle una pequeña introducción respecto a esto, que este es el cáncer que empieza en la glándula prostática. La próstata es una pequeña estructura con forma de nuez que forma parte del aparato reproductor masculino. Este órgano rodea la uretra, el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo, y el cáncer de próstata es la causa más común de muerte en los hombres mayores de 75 años de edad. Este tipo de cáncer rara vez se encuentra en hombres menores de 40 años de edad. Pero para conocer más detalles y más información, le damos la bienvenida al doctor Manuel Maldonado aquí a nuestro estudio, que nos va a hablar de este tema. Sea bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, muy propicio, ¿no?, la invitación que nos han hecho. En este mes de noviembre, en todo el mundo, se realiza en el presente una campaña educativa con la finalidad de llegar a la conciencia del varón, ¿no? O sea, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, usualmente el varón es más reacio a acudir al médico. Entonces, muchas instituciones, viendo el calor que ha logrado la campaña contra cáncer de mama, pues optaron por hacer sus acciones educativas en el mes de noviembre, y no como las hemos hecho en el pasado, que las realizábamos entre marzo y abril. Cáncer de la próstata, como usted bien lo mencionaba, es la primera causa de cáncer de los hombres en el mundo, es la primera causa de cáncer en nosotros los varones. Y en las estadísticas tradicionales, nosotros teníamos una ocurrencia de la enfermedad y del daño en varones arriba de los 60 años de edad. Pero esta es una circunstancia que poco a poco va cambiando. En Honduras, en la actualidad, ya cáncer de la próstata es la primera causa de cáncer en el varón. Pero nosotros tenemos muchos pacientes debajo de 60 años con esta circunstancia que se les considera muy jóvenes para sufrirla. Y también tenemos con frecuencia pacientes abajo de los 50 y hemos tenido excepcionalmente varones por debajo de los 40 años de edad. Como usted mencionaba, mientras más joven es la persona debajo de los 60 años de edad, esta circunstancia se vuelve más difícil de manejar. Y por eso venimos también nosotros, la Liga contra el Cáncer, a desarrollar nuestra campaña educativa para llegar a la conciencia del varón en ese sentido. ¿Por qué se está dando estos casos, doctor, de que aparece este cáncer de próstata a edades tan tempranas? Bueno, ocurren dos fenómenos que todos conocemos y podemos entender. Por un lado, efectivamente, en este tiempo, hacemos más diagnóstico de circunstancias que en el pasado nuestros padres, nuestros abuelos se las guardaban, se quedaban con ellas allá en casa, morían en casa con estas circunstancias sin haber acudido nunca al médico y nadie sabía de qué fallecieron. Pero por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que en todo el mundo el cáncer experimenta un incremento y que en los países más limitados económicamente es donde este fenómeno está ocurriendo con mayor gravedad. ¿Por qué razón? El mundo sufre un impacto global de deterioro de las condiciones naturales. Los patrones alimentarios han cambiado. La conducta de los humanos ha adoptado un estilo que es sumamente nocivo. Y las condiciones de salud de los países nuestros son más deficientes que la del resto del mundo. Por lo tanto, nosotros solo podemos esperar que circunstancias como cáncer, que pertenece a las enfermedades crónicas no transmisibles, se van a incrementar en nuestro país. Y tenemos un poco de información, doctor, que nos decía que las personas con una dieta rica en grasa, los hombres, están bastante propensos a padecer de cáncer de próstata. Así es. Nosotros hemos advertido a nuestra población, con ustedes, incluso de hecho con una campaña que tenemos con ustedes ya casi por 20 años, hemos advertido a la población de la ingesta excesiva de grasas y que este se constituye en el principal factor en la ocurrencia de cáncer de la mama y también de cáncer de próstata en el varón. ¿Cuáles son las circunstancias en el varón más conocidas en esta enfermedad? 1, obviamente la ingesta excesiva de grasas. 2, el sedentarismo. 3, la longevidad. Mientras más nos volvamos una sociedad que envejece, más vamos a tener esta enfermedad. Pero hay un factor que es muy importante que nuestra población
no lo pierda de vista. Hay una circunstancia genético-racial por la cual esta enfermedad ocurre principalmente, o la mayor población afectada por esto son los afroamericanos, la población negra. Y nosotros insistimos y remarcamos por dónde vamos. En el caso, por ejemplo, nosotros los hondureños somos producto de mestizaje. Por lo tanto, esa fracción que nosotros llevamos también en nuestra herencia de la raza negra nos aporta un agregado adicional al riesgo de sufrir de cáncer de la próstata. Hay un aspecto que es controversial. Mucha gente nos pregunta, oigan, ¿y la actividad sexual tiene algo que ver en la ocurrencia de cáncer de próstata? Entonces nosotros les decimos, bueno, si ustedes leen qué sucede con respecto a la actividad sexual, vamos a encontrar información controvertida. Por un lado, hay algunos estudios donde se dice que el tener menos actividad sexual pareciera proteger del cáncer de próstata. Sin embargo, hay más estudios que van a favor de que tener más actividad sexual fuese un factor de protección. Por otro lado, la ingesta del tomate. También hay bastante literatura respecto a esto. Y se dice que donde se consume altas cantidades de tomate hay menor cantidad de cáncer de próstata. Nuestra población no consume tanto el tomate. No es una verdad absoluta. En este momento el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos conduce un estudio para verificar si efectivamente el consumo de tomate se vuelve un factor protector. Nosotros le recomendamos a la población, consuma tomate. Si más adelante en los estudios se descartara la presencia como factor protector, pero nosotros sabemos los valores del aporte de antioxidantes que tiene el tomate, por lo tanto hay que consumirlo y no esperar pues a que un día llegamos a tener la enfermedad. Por otro lado, desafortunadamente, sí intervienen en nuestra población factores que tienen que ver con infecciones crónicas. Muy común las infecciones de la vía urinaria, muy común las infecciones de la próstata, por prácticas higiénicas inadecuadas, tanto en cuanto a lo que es la vía urinaria como lo es la actividad sexual del individuo. ¿Cuáles podrían ser estas prácticas inadecuadas, doctor? Mire, uno, mala higiene de la vía urinaria. Dos, el consumo también, digamos, de líquidos de fuentes con contaminación. Pero también otro aspecto que a veces evadimos el mencionar es, por ejemplo, la práctica de relaciones sexuales anales sin la higiene adecuada. No vamos a entrar en el punto si es correcto o no tener la relación sexual por la vía anal, pero las personas que tienen esta práctica deben entender que es una fuente de contaminación terrible para ambos, hombres y mujeres, si los que la practican no tienen un mínimo de cuidado en hacerlo. Por ejemplo, el uso de preservativo como un mecanismo de barrera, y la otra es que nunca una mujer debería de permitir la penetración en la vagina después de que el varón ha tenido una penetración anal y que no hubiese una protección de barrera que impida el traer agentes de la región rectal a la región vaginal, donde después el varón pudiera nuevamente recontaminarse. Sí, porque es un foco de infección elevadísimo. Sí. Es terrible, o sea, el canal anal, el recto, es el reservorio de las heces fecales, ahí hay mucha bacteria. Entonces, por eso decimos, las personas que lo hacen, un mínimo de protección, o sea, usar el preservativo, usar lubricante para no producir un daño físico ni al pene ni al recto, y no ir después a la parte vaginal de la mujer. Estamos asumiendo también relaciones entre hombre y mujer, pero también se dan relaciones entre hombre y hombre en las que priva la misma recomendación. Ahora, tenemos también por aquí que nos dice que los hombres que consumen excesivamente bebidas alcohólicas también están más propensos a padecer de cáncer de próstata. Muchísimas gracias. Ese es el otro aspecto para Latinoamérica. Consumir ingesta excesiva de alcohol es uno de los factores francamente identificados en todos los estudios como grave predisponente. Pero hay otro más, que la gente no lo toma en cuenta en estos casos, porque creen que solo es al pulmón, el fumar cigarrillo. Por eso nosotros decimos en las recomendaciones del fomento de hábitos de vida saludable,
no fumar y no consumir alcohol. Sumamente importante. Eso es sumamente importante. Si bien es cierto, en el consumo de las bebidas alcohólicas, en algunos tipos, particularmente, por ejemplo, el vino, se recomienda su consumo en algunas circunstancias. Es una cantidad baja la que se le recomienda al humano en su consumo, o algunas culturas que consumen la cerveza, incluso hasta sustituyendo el agua. El consumo en este tipo de culturas y de población que se le recomienda es con moderación. Pero ¿dónde llega la frontera de decir fulano consume bebidas alcohólicas con moderación? Alguien puede decir una cerveza, hasta 3, no existe una frontera. Entonces, de repente, lo más saludable es decir, no consumamos bebidas alcohólicas. Cuando un hombre, doctor, ve algo en la orina, que puede tener sangre, ¿puede ser esto un motivo para que el hombre vaya al médico a examinarse? Ok, cáncer de la próstata es una enfermedad que en principio no da ningún síntoma. Entonces, ¿cuáles son las molestias que puede tener un varón? En principio, un dolor muy vago, muy difuso, muy sutil en la región púbica. Es el hueso que tenemos aquí, un poco debajo del ombligo, donde está la raíz del pene. Una muy ligera molestia. Luego, en el curso de la enfermedad, pueden aparecer algunos síntomas urinarios, ardor, molestia, pero sobre todo le pedimos a los varones que observan una modificación en el volumen y en el chorro, que acudan al médico. No digamos más avanzado, cuando ya vemos, por ejemplo, la presencia de sangre o la retención urinaria. Por otro lado, es muy común en el cáncer de próstata, ya con cierto avance, tiene una predilección esta enfermedad a afectar los huesos. Mucha gente le preguntamos, ¿ha tenido algún familiar con antecedentes de cáncer? Nos dicen, ¿tuve un pariente que murió de cáncer en los huesos? No, murió por una afectación a los huesos que seguro venía de cáncer de la próstata. Entonces, son síntomas así muy vagos. ¿Y qué tiene que hacer la persona? O sea, no debemos esperar a que estos síntomas ocurran. Hay 2 circunstancias en las que nosotros hacemos las recomendaciones precisas. Primero, practicar los hábitos de vida saludable con respecto a lo que usted mencionaba. Y por el otro lado, importante es que si la enfermedad no podemos evitar que ocurra, hay que diagnosticarla temprano. ¿Cómo diagnosticamos temprano cáncer de la próstata? Los varones debemos practicarnos el antígeno prostático específico a partir de los 50 años, sin nada que andarle buscando que si tal población o cual. Pero aquellos que pertenecen a familias donde hay 1 o 2 antecedentes de cáncer de la próstata, les recomendamos que inicien a hacerse esta prueba, que es en la sangre, a partir de los 40 años de edad. Obviamente, en un examen físico, en un examen médico con el varón tiene que entender, y es una de las barreras que estamos intentando superar culturalmente. Al varón, como parte del examen físico, un médico está obligado, además de revisarle todo su cuerpo, cuando llega al área genital, revisar bien su pene, sus testículos y hacerle el tacto de la próstata por la vía rectal. Tenemos una llamada en este momento, la atendemos rápidamente. Buenas tardes, adelante. Tenemos una llamada en este momento, la atendemos rápidamente. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, dice que yo quería consultarle al doctor. Adelante. Bájale el volumen a su televisor para que podamos tener una comunicación más fluida. Aló. Sí. Aló. Adelante, cuéntenos. Sí, mire, yo quería decirle como para prevención del cáncer que se puede tomar, pues. ¿Qué medicamentos, pues? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Miren, no existen medicamentos para prevenir el cáncer. Para prevenir la ocurrencia, nosotros recomendamos que hay que tener buena higiene. Hay que tener, cuando comemos, comer la menor cantidad de grasa que sea posible. No quiere decir comer sancochado. Los humanos necesitamos el aporte de grasa para nuestro cuerpo. Pero, aunque estamos en el presente comiendo más saludable, le recordamos a la población que también hay que bajar al peso correcto que deberíamos de tener. Hay que hacer ejercicio por lo menos unos 30 minutos, 3 veces a la semana. Hay que evitar el consumir bebidas alcohólicas, no hay que fumar. Y les decimos también, no hay que exponerse al sol. Y en su trabajo, utilice medidas de protección. Por ejemplo, la población desconoce que el uso de colorantes en la industria, así como cosas tan sencillas como el añil que usaban nuestras abuelas,
puede ser un agente promotor de la ocurrencia de cáncer en nuestro cuerpo. Ahora, lo que usted nos decía antes de la llamada me parece súper interesante porque es como un tabú, ¿verdad? Esto de hacerse el examen de la próstata. Y muchos hombres, por ese machismo, temen o de repente no quieren acudir al médico a hacerse este examen. ¿Cómo se hace? Hay que explicarle bien cómo se hace el examen y que el hombre no tenga miedo de hacérselo. O sea, no quiere decir nada del otro mundo que vaya a hacerse un examen de la próstata. Bien, miren, este mes de noviembre nosotros estamos promoviendo la educación con los varones. Vamos a trabajar desde todos los campus de la Universidad Católica, los campus de la UTH, vamos a trabajar con muchachos de la Universidad Nacional Autónoma en las diferentes comunidades para trascender con ustedes a la población. La gente nos pregunta. Vamos a atender una llamada y luego seguimos con la pregunta. Adelante, buenas tardes. Sí, le estaba preguntando al doctor. Dígame. Es que fíjese que mi mamá está padeciendo de un dolor a un lado de abajo del estómago, pues, y ella dice que es el colon y llora, dice que le duele mucho. Entonces, ¿qué le puedo dar para el colon? Tiene 69 años. Ok, miren, nosotros le recomendamos al público, a toda la población, cualquier síntoma que sea persistente, acuda al médico. Eso es una recomendación general. Entonces volvemos al punto que es uno de los puntos claves fundamentales de nuestra campaña. El examen cuando se hace una evaluación física al varón. El examen físico de la próstata solo es posible tocarlo a través del ano. ¿Por qué razón? Porque en el esquema que usted mostraba, a unos 3 centímetros, a 2 centímetros y a veces ahí mismo, al solo pasar el ano, nosotros ya empezamos a tocar la próstata, que es una estructura pequeña como el tamaño de una nuez. El médico, para hacer este examen, usa un dedo, se pone un guante y usa un lubricante. Voy a ir a decir cosas que tal vez no abordamos nunca. El grosor de un dedo de un médico, 1 y 1000 veces es menor que el grosor del bolo fecal. Y eso lo vamos a tener claro. Entonces, nadie nos va a venir a decir que por un examen con el dedo se le hizo un mayor malestar que el que provoca el acto defecatorio. No existe, no es posible. Luego, la gente nos pregunta, ¿es incómodo el examen? Sí, claro que es incómodo. No existe ningún examen que sea sabroso o que sea cómodo. Sí. Pero vamos a ir a varios puntos. Uno, cuando le decimos a la mujer, a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, hágase la mamografía, sabemos que va a ser un estudio incómodo. Va a haber compresión de la mama, va a haber una molestia o dolor. Cuando le decimos a una paciente, hágase la citología, cuando llevamos a la esposa, a la madre, la llevamos a un examen en la que hay un acceso a su área genital, a su área más íntima, más delicada, y el examen es incómodo y es traumático porque se mete un aparato duro en su vagina para tomar una muestra. Atendemos una llamada nuevamente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Yo tengo cáncer en la próstata, ¿no? Pero me estaba haciendo tratamiento, tengo 21 meses, estamos poniendo ya quimioterapia, y cuando me principió yo la tenía a 19 grados, pero ya ahorita me fui a hacer unas exámenes hace como 10 días, la tengo, pongamos la próstata normal, dice 4.0, ¿ah? Pero la otra dice 3.9, lo que es el tumorcito, ¿ah? Sí, sí. Le escuchamos, siga. ¿Escucha, doctor? Sí, sí, estamos escuchando. ¿Está escuchando? Sí, entonces yo quiero que usted me diga que ahorita que ya me hice el último examen, como ya lo que ha bajado el tumor, la tengo a 3.9. Ok, mire, usted mencionaba que cuando empezó el tratamiento estaba en 19 y debo entender que es el antígeno prostático específico que ha disminuido a 3.9, lo cual quiere decir que estamos muy bien en el tratamiento. Gracias por llamarnos. Esa es otra cosa que la gente tiene que entender. El cáncer de próstata es controlable y el varón vive años y años
con esta circunstancia y al final un día puede fallecer de cualquier otra causa. Pero estábamos hablando del punto que nosotros queremos vencer, la incomodidad del examen. Entonces vienen y a veces hasta entre compañeros molestando. ¿El examen es incómodo? Sí. A veces viene la gente del público y nos pregunta, ¿y usted ya se lo hizo? Me lo han preguntado en auditorios. Y a veces entonces le digo, fíjese que sí. ¿El de la sangre? Sí. ¿El otro que ya lo revisaron? Sí. Y entonces una sonrisa, oiga, disculpe, pero yo tengo más responsabilidad porque debo cuidar a mi madre, claro, a mis hijos, a mi esposa, a toda una familia. Y entonces yo puedo evitar mis propios problemas y seguir cumpliendo con mi responsabilidad con haber ido a hacer un examen. Todo varón tiene que entender. No existe ninguna circunstancia que a un varón nos quite la masculinidad. Porque nos hagamos un examen, nadie va a cambiar su identidad sexual ni su inclinación sexual. Si alguien en una circunstancia de estas ocurriera, tiene que entender que ya era una persona con una identidad diferente. Pero el varón tiene que entender que esto no puede suceder. Y entonces ahora decimos una cuestión a los varones. Oigan, nosotros mantenemos nuestras familias, mantenemos nuestros hijos, somos los que producimos. Entonces, para poder hacerlo, nuestra obligación es estar bien. Así que varones, vamos despojándonos de actitudes que solo sirven para llevarnos a consecuencias graves. Qué mejor mensaje para terminar este segmento que ese que nos ha dicho, no hacerse este examen no le quita la masculinidad a ningún hombre ni lo va a hacer tener otras orientaciones sexuales, eso ya depende de cada persona. Así que muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y agradecemos que hayamos tocado este tema tan importante y esperamos que los que llamaron pues hayan despejado todas sus dudas. Gracias a ustedes. Con esto nos despedimos, que tengan una feliz tarde.